Cuando termines este video vas a entender exactamente tres cosas que ningún medio está explicando juntas esta mañana. Primera, ¿qué significa en la práctica la frase intercambio de información e inteligencia que aparece en todos los comunicados oficiales sobre la reunión del jueves entre Muyin y Harfuch en el Palacio Nacional? Segunda, porque esa frase hace que la negación de Harfuch sobre las operaciones de la CIA en México sea la contradicción más documentada que un secretario de Seguridad mexicano ha protagonizado en años recientes. Y tercera, ¿por qué Sheinbaum puede decir simultáneamente que las tropas extranjeras no operan en México y acordar intercambio de inteligencia con el jefe de seguridad americano sin que ninguna de las dos afirmaciones sea técnicamente falsa? Tres cosas que juntas cuentan una historia que ninguno comunicado oficial de ninguno de los dos gobiernos va a contarte. Este video sí. Empecemos con el escenario completo de lo que ocurrió el jueves 21 de mayo en el Palacio Nacional de México, porque para entender la magnitud de lo que ese encuentro revela, necesitas conocer exactamente quién estaba en esa sala, qué se discutió y qué frase específica apareció en todos los reportes de lo que se acordó. Una frase que cuando la pongas en contexto con todo lo que hemos cubierto en Fractura MX en las últimas semanas, va a cambiar completamente la manera en que lees los comunicados oficiales sobre la relación de seguridad entre México y Estados Unidos. Quédate porque en los próximos 2 minutos voy a describir exactamente lo que pasó en esa reunión, quiénes estaban presentes y qué frase específica usaron para describir lo que acordaron. Y cuando la escuches en contexto, no vas a poder verla de la misma manera que antes. Marco Einmulling es el secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos. Asumió el cargo el 24 de marzo de 2026, hace menos de 2 meses. Antes de ser secretario, fue senador por Oklahoma durante varios años. Es un hombre de confianza directa de Trump y uno de los funcionarios que más claramente ha representado la postura de la administración americana sobre México en los últimos meses. Su visita al Palacio Nacional el jueves 21 de mayo fue la primera de un miembro del gabinete de Trump a México en todo 2026. La primera visita oficial y llegó con un convoy de al menos 6 camionetas y personal de protección que copó el acceso al Palacio Nacional desde antes de las 11 de la mañana. Sheinbaum lo recibió en persona, pero no sola. A esa reunión también acudió el gabinete de seguridad completo del gobierno mexicano, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Raimundo Morales, secretario de Marina, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, el canciller Roberto Velasco y el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson. Sheinbaum incluso invitó de último momento a Roberto Laceri, el próximo embajador de México en Washington, para que presenciara y participara en la reunión. Antes de que sigas, necesitas tener presente el dato más importante de toda esta reunión, porque hay una frase en todos los comunicados oficiales sobre lo que se discutió y acordó que parece técnica y aburrida, pero que cuando la pones en contexto lo cambia absolutamente todo. Quédate porque en 30 segundos la tienes. Todos los reportes oficiales sobre la reunión, los comunicados de la Cancillería mexicana, los mensajes de Muyin en sus redes sociales, los resúmenes periodísticos basados en fuentes de ambos gobiernos usaron exactamente la misma frase para describir uno de los objetivos centrales del encuentro. La frase es esta: intercambio de información e inteligencia, no cooperación policial, no capacitación, no transferencia de tecnología, intercambio de información e inteligencia. Esa frase tiene un significado muy específico en el lenguaje de las agencias de seguridad. Significa que los dos gobiernos van a compartir datos de inteligencia operativa, información sobre objetivos, sobre ubicaciones, sobre estructuras criminales, sobre movimientos de personas específicas. El tipo de información que en la práctica operativa de los últimos meses ha llegado a México a través de los drones de la unidad ADO de la CIA, basada en el consulado americano en Monterrey, y Harfuch, que presidió la mesa de trabajo posterior a la reunión con Mullin, donde se revisaron los detalles de ese intercambio, fue parte del equipo que acordó seguir haciéndolo. Si crees que ya entiendes el problema, espérate, porque hay una segunda capa en esta historia que multiplica la contradicción y tiene que ver con lo que Sheinbaum dijo el día después de la reunión, sus palabras exactas. Quédate porque en 60 segundos las tienes. Al día siguiente de la reunión, el viernes 22 de mayo, Sheinbaum salió a dar declaraciones sobre lo acordado y lo que dijo en ese momento es exactamente lo que hace que toda esta historia
sea tan brutalmente reveladora. Insistió, con la misma firmeza con que siempre lo hace, en que las tropas extranjeras no pueden operar en México, que la soberanía no se negocia, que cualquier mecanismo de colaboración debe respetar la integridad territorial del país. Esas palabras, las mismas que ha repetido en cada mañanera cuando le preguntan por la CIA en Chihuahua, en Tecámac, en Tapalpa, las dijo el día después de sentarse con Mullin, acordar intercambio de inteligencia. Tropas extranjeras no operan en México. Intercambio de información e inteligencia acordado. Las dos cosas el mismo jueves, las dos declaradas por el mismo gobierno, sin que ningún periodista en ninguna sala de prensa haya preguntado con suficiente insistencia cómo se reconcilian esas dos afirmaciones en la práctica operativa real. Anótenlo, porque ahora viene la parte que explica exactamente cómo el gobierno de México sostiene esas dos posiciones al mismo tiempo. La parte que ningún comunicado oficial explica, pero que la evidencia de los últimos 3 meses hace perfectamente visible. En 90 segundos lo tienen completo. Para entenderlo, necesitan recordar cómo funcionó la operación que mató al Mencho en Tapalpa el 22 de febrero. La unidad ADO de la CIA, la que opera desde el Consulado Americano en Monterrey, usó sus drones para localizar a Nemesio Oseguera Cervantes en su cabaña del Tapalpa Country Club. Con esa información localizaron el objetivo, después compartieron esa información con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Secretaría de Seguridad de Harfuch. El ejército mexicano ejecutó el operativo, soldados mexicanos entraron al lugar, soldados mexicanos redujeron a El Mencho, soldados mexicanos lo subieron al helicóptero. No hubo tropas americanas en el terreno, no hubo soldados de la CIA en la Sierra de Jalisco. ¿Qué hubo? Inteligencia americana, drones americanos que encontraron el objetivo, datos de la CIA que le dijeron al ejército exactamente dónde estaba el Mencho y con quién. Eso es intercambio de inteligencia. Y eso es exactamente lo que el gobierno mexicano puede hacer mientras sigue diciendo que las tropas extranjeras no operan en su territorio, porque las tropas no están en el terreno, la inteligencia sí está, y la inteligencia es lo que hace posible la operación. Quédense porque ahora viene la parte que conecta lo que ocurrió en la reunión del jueves con los casos específicos que Harfuch ha negado públicamente. Y cuando vean la conexión, no va a haber manera de ignorarla. El 21 de mayo, el mismo día que Mullin llegó al Palacio Nacional para acordar intercambio de inteligencia con el gobierno de México, Harfuch presidió la mesa de trabajo posterior donde los equipos técnicos de seguridad de ambos países revisaron los mecanismos de cooperación operativa. Esa es la reunión donde se habla de cómo funciona en la práctica el intercambio, qué tipos de inteligencia se comparten, a través de qué canales, con qué protocolos, con qué resguardo de la información, para que no llegue a manos de actores dentro del aparato de seguridad mexicano que puedan filtrarla al crimen organizado. Ese último punto, la desconfianza hacia ciertos sectores del aparato de seguridad mexicano local, es exactamente la razón que explica por qué la unidad ADO de la CIA operaba con tecnología propia sin depender de la inteligencia de campo mexicana en las operaciones de Chihuahua, porque la ADO no confía en todas las instancias del Estado mexicano por igual, comparte lo que necesita compartir con quien necesita compartirlo en el momento en que lo necesita. Y eso es parte de lo que Harfuch y Mullin discutieron en esa mesa de trabajo el jueves. Cómo estructurar el intercambio para maximizar la efectividad operativa sin exponer la inteligencia a filtraciones. Estamos llegando al momento más importante del análisis, pero antes necesito que tengan presente algo que hace que la reunión del jueves no sea solo una visita diplomática de cortesía. Hay un contexto muy específico en el que ocurrió que multiplica su peso político en 90 segundos lo tienen. La visita de Mullin ocurrió exactamente en el momento en que la narrativa sobre las operaciones de la CIA en México estaba en el punto más alto de exposición pública que ha tenido en años. Apenas días antes, el periodista Luis Chaparro había revelado que la unidad ADO que operó en Chihuahua es la misma que usó drones para localizar a El Mencho en Tapalpa. CNN había publicado que esa misma unidad estuvo detrás de la explosión de Tecámac que mató a El Payín. Harfuch había coordinado un desmentido conjunto con la CIA y Morena había acusado a Maru Campos de traición a la patria por el operativo de Chihuahua. En ese contexto, con toda esa información circulando en los medios y en las redes, el primer miembro del gabinete de Trump que visita México en 2026 llega a hablar de intercambio de inteligencia con el mismo gobierno que públicamente
niega las operaciones de inteligencia americana en su territorio. La sincronía de ese momento no puede ignorarse. Mullin no llegó a México a pesar de la crisis de las operaciones de la CIA. Llegó precisamente en el momento en que esa crisis era más visible. Y lo que acordó en esa sala con Harfuch es la respuesta institucional de ambos gobiernos a esa visibilidad no deseada. Quédense, porque ahora viene la pregunta más incómoda de toda esta historia, la que Harfuch no puede responder sin contradecirse a sí mismo, y tiene que ver con algo muy específico que ocurrió en la mesa de trabajo posterior a la reunión principal. Espérense, tras el encuentro privado entre Sheinbaum y Mullin, el secretario americano se quedó en el Palacio Nacional para participar en una mesa de trabajo con el Gabinete de Seguridad mexicano, mesa de trabajo presidida por Harfuch. El objetivo de esa mesa fue exactamente este, y cito textualmente de los comunicados oficiales: fortalecer la coordinación operativa en temas fronterizos, intercambio de información e inteligencia, combate al tráfico de drogas y control migratorio. Ahora, la pregunta incómoda: ¿cómo puede Harfuch presidir una mesa de trabajo con funcionarios americanos cuyo objetivo explícito es fortalecer el intercambio de inteligencia, mientras al mismo tiempo mantiene la postura pública de que las agencias extranjeras no operan en México? La respuesta que el gobierno quiere que se acepte sin cuestionarla es que el intercambio de inteligencia y las operaciones de agencias extranjeras son dos cosas completamente distintas, que se puede compartir información sin que haya presencia operativa de agentes americanos en territorio mexicano, que el intercambio de inteligencia ocurre en canales institucionales formales que respetan la soberanía. Ya estamos llegando. En 90 segundos les doy la revelación que hace que toda esa distinción entre intercambio de inteligencia y operaciones en territorio mexicano sea mucho más difícil de sostener de lo que el gobierno quiere que parezca. Espérense. La distinción entre intercambio de inteligencia y operaciones en territorio existe en teoría, en papel, en los tratados, en los comunicados. Pero en la práctica operativa de los últimos 3 meses, la evidencia disponible muestra que esa distinción es mucho más delgada de lo que el gobierno de Sheinbaum describe públicamente. Los drones de la ADO que encontraron a El Mencho en Tapalpa estaban operando en espacio aéreo mexicano, no en el consulado de Monterrey, en el espacio aéreo sobre Jalisco. Los drones de la ADO que monitoreaban el Palacio de Gobierno de Sinaloa para ubicar a Rochamoya estaban en espacio aéreo mexicano. Los agentes de la ADO que murieron en Chihuahua estaban en territorio mexicano cuando murieron, no en el consulado, en la Sierra Chihuahuense. Eso no es intercambio de inteligencia en canales institucionales formales. Es operación en campo en territorio mexicano usando tecnología propia que produce inteligencia que después se comparte con autoridades mexicanas selectas. La distinción entre intercambio de inteligencia y operación extranjera en territorio nacional se vuelve semántica cuando los instrumentos que generan la inteligencia están físicamente dentro del territorio. Ya estamos llegando a la revelación central. En 60 segundos la tienen completa. No cambien de video. Lo que la reunión del jueves entre Mullin y Harfuch realmente formalizó no fue el inicio de una cooperación nueva, fue la institucionalización de una cooperación que ya existe, que ya funciona, que ya produjo resultados verificables en Tapalpa, en Chihuahua y probablemente en Tecámac, y que ambos gobiernos habían mantenido en el registro de la negación pública y la coordinación privada. La reunión del jueves fue la primera vez que esa cooperación tuvo una firma institucional visible. Mullin en el Palacio Nacional, Harfuch presidiendo la mesa de trabajo posterior, los secretarios de Defensa y Marina presentes, el canciller, la secretaria de Gobernación, Roberto Lazzeri, el próximo embajador, invitado por Sheinbaum para que estuviera ahí, todo el aparato del Estado mexicano en una sala acordando fortalecer el intercambio de inteligencia con el gobierno de Trump. Eso es lo que el gobierno no puede decir en voz alta sin destruir simultáneamente la narrativa de soberanía que usa contra Maru Campos. Porque si el intercambio de inteligencia con agencias americanas es parte de la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum, si está siendo institucionalizado y fortalecido en una reunión formal con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, entonces la acusación de traición a la patria contra la gobernadora de Chihuahua por haber permitido exactamente ese tipo de cooperación en su estado se cae por su propio peso. Morena no acusó a Maru Campos de traición porque la cooperación con agencias americanas de inteligencia sea ilegítima en sí misma. La acusó porque Maru Campos es del PAN y el operativo en Chihuahua generó visibilidad política
que le convenía manejar acusando a la oposición de entregarse al extranjero, mientras el propio gobierno hace exactamente lo mismo pero en la dirección que le conviene y con la narrativa que puede controlar. Sheinbaum puede decir que las tropas extranjeras no operan en México y es técnicamente correcto porque la ADO no manda tropas, manda drones, manda inteligencia, manda información que permite que el ejército mexicano encuentre a El Mencho en Tapalpa. Arfuch puede presidir una mesa de trabajo sobre intercambio de inteligencia con Mullin y puede hacerlo sin que ninguna tropa extranjera pise suelo mexicano en ese momento. Pero lo que no puede hacer es mantener las dos posiciones al mismo tiempo sin que quien las escucha entienda que están describiendo la misma operación desde dos ángulos distintos diseñados para no contradecirse formalmente mientras se implementa lo mismo en la práctica. Pero hay una consecuencia de esta reunión que nadie está calculando todavía y que va a definir la política de seguridad bilateral de los próximos meses. Quédense porque en 60 segundos la tienen. Sarah Carter, la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, la llamada Sara Antidrogas de Estados Unidos, tenía programada una visita a México para el lunes 25 de mayo, la misma fecha en que arrancan las negociaciones del TEMEC. El canciller Roberto Velasco le avisó a Sheinbaum durante la conferencia matutina del jueves que esa visita se posponía por asuntos de agenda. Una visita pospuesta, pero no cancelada. La secuencia importa entenderla. Mullin viene el jueves, acuerda intercambio de inteligencia. Carter iba a venir el lunes para hablar de drogas. La visita se pospone y el lunes 25 arranca el TEMEC. En esa negociación, uno de los temas que Washington quiere que México garantice es exactamente la cooperación en seguridad y el combate al narcotráfico que se discutió el jueves con Mullin. La reunión del jueves no ocurrió en un vacío, ocurrió como preparación del terreno para la negociación del TEMEC que arranca en 48 horas. Y lo que se acordó sobre intercambio de inteligencia es parte del paquete de cooperación que México lleva a esa mesa para demostrar que es un socio confiable en seguridad. Y ahora viene la pregunta más importante de todo el análisis, la que define lo que México tiene que decidir en los próximos días antes de que la siguiente operación de la ADO salga en los medios y volvamos al mismo ciclo de revelaciones, negaciones y reuniones privadas de coordinación. Escúchenla. Si el intercambio de inteligencia con la unidad ADO de la CIA va a ser parte permanente de la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum y la reunión del jueves sugiere que sí va a hacerlo, entonces hay dos opciones sobre la mesa. La primera es seguir con el modelo actual. Cooperación en privado, negación en público, acusaciones a la oposición, cuando el modelo se hace visible en estados que no gobiernan. Es el modelo que ha funcionado desde el Mencho en febrero, que produce resultados como la muerte del líder del cártel más violento de México, pero que genera una crisis de credibilidad cada vez que los periodistas sacan a la luz los detalles de esa cooperación. Y esas crisis van a seguir ocurriendo porque la ADO sigue operando y los periodistas de investigación siguen trabajando. La segunda opción es la que ningún gobierno en la historia reciente de México ha tenido la voluntad política de elegir, pero que la lógica de la situación hace cada vez más necesaria. Reconocer públicamente el marco de cooperación de inteligencia con agencias americanas, darle un nombre institucional, definir explícitamente qué tipos de operaciones están dentro de ese marco y cuáles no, establecer mecanismos de supervisión democrática que permitan a la ciudadanía mexicana saber que la cooperación existe, que tiene límites y que esos límites son respetados, y asumir las consecuencias políticas de ese reconocimiento que son menores de lo que el gobierno cree, porque la ciudadanía mexicana ya sabe que la cooperación existe, lo que no sabe es por qué el gobierno insiste en negarla. Y aquí está la última capa de esta historia, la que define si la reunión del jueves fue un punto de inflexión real o simplemente otro episodio del mismo patrón de siempre. Mullin se fue de México el mismo jueves, volvió a Washington, publicó en sus redes que las asociaciones sólidas y la coordinación continua son clave para hacer a América segura de nuevo. Nada sobre la CIA, nada sobre la unidad ADO, nada sobre los drones en Tapalpa o sobre los agentes que murieron en Chihuahua. Harfuch presidió su mesa de trabajo y después regresó a sus funciones sin hacer ninguna declaración adicional sobre los acuerdos específicos de inteligencia que se alcanzaron. Sheinbaum publicó en redes que acordaron seguir trabajando en el marco del respeto y nada más. 3 funcionarios, 3 mensajes diseñados para comunicar lo suficiente como para no parecer opacos y lo suficientemente poco como para no tener que explicar nada.
Ese es el modelo que ambos gobiernos han perfeccionado durante los últimos 3 meses. Cooperación máxima, comunicación mínima, negación activa cuando la cooperación se hace visible. Y la reunión del jueves fue exactamente ese modelo en su versión más institucional y más visible hasta ahora. Lo que la distingue de los episodios anteriores no es que el gobierno haya cambiado de postura, es que por primera vez la cooperación tuvo una escenografía formal, un secretario del gabinete americano en el Palacio Nacional, el Gabinete de Seguridad mexicano completo en la sala, los comunicados de ambas cancillerías describiendo lo que se discutió, el intercambio de inteligencia como objetivo explícito puesto por escrito en los reportes oficiales. Esa visibilidad institucional hace más difícil, no más fácil, seguir negando que la cooperación de inteligencia existe, porque ahora existe un registro formal, una fecha, una lista de participantes y una frase que describe exactamente lo que acordaron: intercambio de información e inteligencia, que es la misma frase que describe lo que la unidad ADO hace cuando sus drones localizan al Mencho en Tapalpa. Fractura MX va a seguir esta historia cada vez que tenga un nuevo capítulo. Cuando Carter finalmente visite México y se siente con el equipo antidrogas a hablar de los detalles que Mullin dejó pendientes. Cuando el TEMEC produzca algún acuerdo sobre cooperación en seguridad, que hay que leer entre líneas para entender qué operaciones específicas están siendo autorizadas. Y cuando la siguiente operación de lado salga en los medios y ambos gobiernos tengan que decidir si siguen con el modelo de la negación coordinada o si finalmente tienen la conversación que esta historia ha estado reclamando desde que el Mencho cayó en Tapalpa el 22 de febrero. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el gobierno de Sheinbaum va a seguir con el modelo de cooperación en privado y negación en público hasta las elecciones de 2027? ¿O crees que en algún momento va a reconocer públicamente el marco de cooperación con la CIA antes de que un nuevo reporte de CNN lo haga por él? Y lo más importante, ¿crees que la reunión del jueves con Mullin fue el inicio de una nueva etapa de transparencia o simplemente el episodio más institucional del mismo patrón de siempre? El debate está abierto. Escríbelo abajo.